Hola, bienvenidos a otra perla de la palabra, gracias por conectarse. Seguimos compartiendo acerca de Jesús como una forma de prepararnos para la Semana Mayor o Semana Santa que está por llegar. El día de hoy vamos a compartir acerca de lo que significa el nombre Jesús. En Mateo capítulo 1, versículo número 21, la palabra de Dios nos enseña que el ángel le dice a María que dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa el Señor Yahvé salva, de tal manera que el nombre de Jesús significa dos cosas. En primer lugar, que Él es nuestro Salvador de nuestros pecados y de la condena de nuestros pecados, que es la condenación eterna. Y además de ello, nos dio vida eterna con Él. Pero también significa que es nuestro Señor. A Él necesitamos rendirle nuestras vidas como Señor y Salvador, que las vivamos bajo las normas de su palabra. El Salmo 119, 105 nos enseña que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Y Romanos capítulo 8, versículos del 13 al 14 nos enseña que hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe como los hijos de Dios, para que le obedezcamos. No puede haber salvación sin señorío, eso lo tenemos que tener claro. Jesús no puede ser nuestro Salvador si no es también nuestro Señor, y eso lo deja muy claro la palabra en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, dice la palabra: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Notemos que dice que si confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. O sea, no hay salvación sin señorío. El pretender una salvación sin la obediencia a la palabra de Dios, sin la obediencia a Cristo, es una utopía, es un engaño. La salvación implica una nueva naturaleza, de acuerdo a lo que nos enseña 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que si estamos en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Las cosas viejas era cuando éramos dirigidos por la carne, la vieja manera de vivir. Pero ahora como hijos de Dios y con esa nueva naturaleza y las cosas nuevas que son hechas es porque somos dirigidos por el Espíritu Santo, somos dirigidos por el señorío de Cristo. En Ezequiel capítulo 36, versículos del 26 al 27, la palabra de Dios dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto es parte del nuevo pacto y nos habla del nuevo nacimiento. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando somos salvos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y el Espíritu Santo nos dirige a poner por obra la palabra de Dios, a obedecer sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Demos gracias a Dios por haber mandado a Jesús, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, principalmente en Juan 3:16, y a Jesús, en primer lugar, por habernos venido a salvar del poder y del castigo del pecado, y por haber muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por habernos liberado de la paga del pecado, que es muerte y la condenación eterna, y habernos dado vida juntamente con Él. Pero al agradecimiento lo debe acompañar la obediencia. Un agradecimiento sin obediencia no es verdaderamente agradecimiento. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, versículo 15, que si le amamos, guardemos sus mandamientos. Entonces necesitamos
pedirle que tome el control de nuestras vidas a través del Espíritu Santo para ayudarnos a obedecer su palabra y para ayudarnos a guiarnos a toda verdad en todo sentido. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador ¿para qué? Para muchas cosas, pero entre de ellas, la principal, como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 14, es guiarnos en la obediencia a la palabra de Dios, en la obediencia al señorío de Cristo. De tal manera que lo que en primer lugar necesitamos para vivir una vida de salvación, para vivir en la salvación, es que entregarle nuestra vida a Cristo, que Él sea nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. Y ello está al alcance de nuestra mano, no está lejos, como dice la palabra de Dios, está a la distancia de una oración que salga de nuestro corazón, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor, dice la palabra también en Hechos capítulo 2, versículo 21, que todo aquel que invocare su nombre será salvo, e invocar su nombre significa pedirle nuestra salvación, el perdón de pecados, la vida eterna y también que Él sea el Señor de nuestras vidas. Y si le invocamos, seremos salvos, dice la palabra. Y en segundo lugar, luego de hacer nuestra oración, es comenzar a caminar en la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios y siendo guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a encargar de enseñarnos la palabra de Dios y de empoderarnos, de ayudarnos para guardar su palabra, como dice Hechos capítulo 1, versículo 8, que recibiremos poder para serle testigos cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene sobre nosotros cuando reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas, y necesitamos caminar cada día en esa obediencia a la palabra, porque la obediencia a la palabra nos conviene. La obediencia a la palabra, siendo ayudados y guiados por el Espíritu Santo, nos lleva a vivir vidas plenas, vidas bendecidas, vidas abundantes, vidas en victoria. De tal manera que ahora que estamos prontos a celebrar la Semana Santa, que no sea solo una celebración de diversión, de descanso, de fiesta, etcétera, sino preparar nuestro corazón para que verdaderamente sea una semana dedicada al Señor, un tiempo dedicado a la meditación, a la comunión, a la entrega, a reafirmar nuestra convicción de que Él sea el Señor de nuestras vidas y caminar en la obediencia a su palabra, para vivir en esa vida que Él trajo para nosotros, como dice la palabra en Juan 10:10. Jesús no solamente vino para salvar, para perdonar de nuestros pecados y darnos vida en la eternidad, sino vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia aquí en la tierra también. Así que la invitación es a que abramos nuestro corazón a Jesús para que sea nuestro Señor y Salvador, y si ya lo abrimos, es incrementar nuestra apertura en el corazón para que Él cada día más se manifieste a través de nuestras vidas, en nuestro testimonio de vida, en la transformación de nuestras acciones, pero por sobre todo en la transformación de nuestro corazón. Recordemos que Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos enseña que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y 2 Corintios 3:18 nos enseña que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en el carácter mismo de Cristo. Muy bien, recordemos entonces, Jesús significa Señor y Salvador, no solamente Salvador, no solamente Señor, sino Señor y Salvador. Muy bien, con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que Dios les bendiga, gracias por conectarse, y si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar en otra palabra, en otra perla de la palabra, para seguirnos edificando en nuestra fe, fortaleciéndonos en el Señor y en su Espíritu Santo. Bendiciones y un abrazo para cada uno. Gracias por conectarse.